¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Podrá convencer a Aziran Poyraz de que regrese? ¿Poyraz escuchará a su madre y abuela? ¿Idil y Batu están saliendo? ¿Melissa dejará a Alper? Todo y más ahora en este vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, si quieres que Poyraz vuelva a la isla y se reencuentre con Aziran, no olvides compartir nuestro vídeo. Poyraz también escapó del hospital donde lo llevaron herido tras la oca. Esta fuga revuelve a todos en la isla y comienzan a investigar el paradero de Poyraz. Mientras que la señora Aliye y la señora Aitn están muy preocupadas por Poyraz, Aziran les promete a ambas que encontrará a Poyraz pase lo que pase. Buscando a Poyraz como loco por todas partes, a finales de Aziran, encuentra a Poyraz en la zona donde acamparon antes. Poyraz está muy ofendido y triste por lo sucedido. Piensa que todo el mundo hace negocios a sus espaldas. Sin embargo, Aziran le explicará todos los hechos a Poyraz y la convencerá de que ella tampoco es consciente de ello. Poyraz aceptará regresar a la isla por el bien de Aziran. Pero su reacción contra su madre y su abuela continuará. Aziran convencerá a Poyraz de que escuche tanto a su madre como a su abuela para saber la verdad. Después de escucharlos a ambos, Poyraz pensará un rato y se entregará. Después de la última conversación entre Idil y Batu, Idil se arrepentirá y se abrirá a Batu. Después de conocer los sentimientos de Batu y Idil hacia él, se apegará más a Idil. Melissa, por otro lado, no puede salir de su confusión emocional. Mientras piensa que ama mucho a Alper, de repente se dará cuenta de que no es indispensable para él. Alper estará muy molesto por lo que escuche de Melissa y la relación de estos dos llegará a un callejón sin salida, aunque sea un poco. Si quieres recordar lo que sucedió en el último episodio, examinémoslo juntos. Batu encuentra a la madre de Poyraz y le dice que no podrían casarse con Aziran e invita a Poyraz a Ada. Aziran, por su parte, ordena a todos los empleados del hotel que se reúnan y le pregunten sobre todo a partir de ahora. Cuando Poyraz se da cuenta de esto, quiere apartar a Aziran y advertirle. Mientras tanto, Poyraz cuenta que el tercer socio se lo vendió a otra persona y que estaba muy aburrido. Gracias al poder que le otorgó Sat Poyraz, negocia la venta de la fábrica. La única ha encontrado una joyería y trata de persuadir a su padre para que se haga cargo de ella. Idil habla con el dueño de la tienda y le pide tiempo un día, y aunque el dueño de la tienda dice que alguien nuevo en Ada compra todo por un precio alto, ella acepta esperar un día a la fuerza. Mientras Aziran y Poyraz tienen prisa por trabajar en el hotel, Batu llega y les explica que tienen una nueva pareja. Cuando la taberna de Alper está a punto de venderse, la gente de Ada está preocupada de que haya un negocio en este negocio, están vendiendo casi todo en la isla. Gorken informa a Selam y Zeynep que el famoso diseñador de moda Lodos viene a Ada. Y dice que el diseñador de moda también realizará un concurso de moda en Ada. Después de que Batu informa sobre la asociación, Poyraz se pega al cuello. Pero Batu dice que te amo, quiero ser tu amigo. Más tarde, mientras Poyraz y Aziran se acusan mutuamente de conocer este negocio, Poyraz intenta golpearlo cuando Batu dice que siempre es socio. Alper y Melissa llegan allí y les informan que alguien ha comprado muchos lugares en la isla. Cuando dice que sus nuevos planes son también comprar el hotel, cuando escucha el nombre de Aziran Doigun, se da cuenta de que es su antiguo jefe. Como Idil no pudo comunicarse con Batu, siente curiosidad y le envía un mensaje. Mientras Idil imaginaba el momento en que Batu la besaba y sonreía para sí misma, su padre se acercó a ella en ese momento. Latif le pregunta a Idil si hay algo entre él y Batu, pero Idil lo niega. Latif dice que él y Batu fueron vistos afuera y le dice que se mantenga alejado de él y que debería salir de la casa ahora. Mientras se sube al auto para reunirse con Poyraz Doigun, Aziran lo acompaña. Van allí juntos, y cuando salen del auto, Poyraz por costumbre toma la mano de Aziran. Luego, dándose cuenta, deja su mano y se apoya en la puerta de Doigun. Cuando Doigun ve intenta humillar a June y dice que demolerá la fábrica, Poyraz intenta atacar a Doigun. Pero sus hombres empujan a Poyraz, mientras que Aziran, que quiere proteger a Poyraz, cae al suelo. Poyraz abraza a Aziran y la lleva desde allí para vendar su herida. Aziran resiente a Poyraz y se aleja de ella. Más tarde, sentada a un lado y llorando, la madre de Poyraz, Aitnan, se acerca y le entrega un pañuelo. Cuando se entera de que Satbirizik está buscando trabajo, Doigun lo lleva consigo y lo lleva a trabajar allí. Aziran le cuenta a Aitn sobre sus problemas, pero Aitn se presenta como Aise.
Item Lady ve a Poyraz y se emociona mucho cuando lo ve. Cuando agrega su propio comentario mientras envía un correo electrónico a su trabajo, Doigun Bey lo regaña y le pide que se prepare café. Aunque el único está molesto por su pedido de café, va a prepararlo y escucha su conversación telefónica en ese momento. Mientras tanto, cuando se entera de que convertirá la isla Swallow en un paraíso turístico, se da cuenta de que es el jefe de Aziran. Item Lady viene a Lille Lady y le dice que Poyraz le ocultó que no estaba contenta. Sin embargo, la dama Item dice que no se mantendrá alejada de Poyraz de ahora en adelante y la dama Lille no puede evitarlo. Y cuando la verdad sale a la luz, dice que Poyraz culpará a la señora Lille. Mientras el único Bey Doigu está con él, Aziran llega y le ruega a Doigun que se aleje de esta isla. Sin embargo, Doigun se burla de él y le pide que lo echen. Mientras Aziran se va, Birizik la atrapa al salir y le dice a Ada que hará cosas malas. Se disculpan el uno al otro diciendo que lo sienten mucho por el único Aziran. Mientras están hablando allí, el señor Doigun los ve y los despide a ambos. Mientras la señora Selma y la señora Zeynep están comprando, tienen una pequeña conversación con la señora Item. Cuando Zeynep pregunta quién es Selma, Selma dice que se parece a la madre de Poyraz, Item. Aziran y Birizik vienen al hotel y explican que necesitan estar juntos para hacer las paces y superar este incidente. Todos aceptan este trato y planean entrar a la casa de Doigun esta noche. Batu e Idil Doigun llegan a su puerta como marido y mujer para una visita de bienvenida, pero Doigun no acepta. Cuando Batu quiere entrar dando el nombre de su padre esta vez para ser aceptado, Doigun nuevamente no acepta. Cuando Idil nos separa, y yo soy la hija del alcalde, abre esa puerta, cuando él habla como si dijera, los oficiales en la puerta inmediatamente abren la puerta. Cuando Doigun Bey trata a Idil con privilegios, Batu se siente muy incómodo. Mientras tanto, Melissa y Birizik, por un lado, Aziran y Poyraz, por el otro, deambulan por la casa para entrar. Melissa cumple su palabra inventando la mentira perdida para mantener ocupados a los guardias de la puerta. Poyraz y Aziran entran por una ventana. En Batu e Idil, hacen que Doigun Bey hable y se demore. Doigun Bey estaba tratando de despedir a Batu e Idil cortésmente, pero Batu insistió en sentarse. Llama a Birizik para preguntarle por qué no cortaron la electricidad en Satyalper. Más tarde, Birchik llega a Melissa y envía a Melissa a cortar la electricidad. Aziran y Poyraz buscan los documentos que quieren llegar arriba. Pero Doigun Bey envía a Idil y Batu y las voces de arriba atraen su atención. Bey saturado sube las escaleras para comprobar los sonidos. En ese momento, Aziran y Poyraz se esconden en una habitación. Justo cuando el señor Doigun los encontrará, Melissa apaga la mecha y el señor Doigun renuncia a entrar en la habitación y baja las escaleras. Mientras Poyraz y Aziran intentan bajar las escaleras sin perder esta oportunidad, intentan gritar fuerte para mantener ocupado a Birizik Doigun. Todos en toda la casa corren hacia la puerta y Aziran y Poyraz salen de la casa mientras tanto. Cuando Melissa se da cuenta de que se van, se llevan a Birizik y se van. Doigun revisa inmediatamente los proyectos ya que sospecha que los sonidos provienen de la casa. Mientras Melissa, Alper y Birizik caminan juntos, hablan sobre lo que harán a continuación. Melissa sabe que Birizik necesita dinero, pero Birizik no lo acepta. Batu lleva a Idil a un lado y trata de averiguar si siente algo por ella. Justo cuando Batu estaba a punto de besar a Idil, Latif Bey los ve y se enoja mucho. Acto seguido, expulsa a Batu tanto de la casa como de Ada. Sin embargo, la dama Zeynep defiende a Idil y se enoja con Latif para no ir contra Idil. Podemos trabajar juntos en este trabajo, pero Aziran le pide a Poyraz que se mantenga alejada de ella cuando no esté relacionada con el trabajo. Para obligar a Neir Poyraz y Aziran a quedarse en una habitación, le cede la habitación de uno de ellos al cliente. Poyraz se comporta de manera caballerosa y envía a Aziran a la habitación e intenta dormir en el jardín. Pero aunque Aziran parece indiferente al principio, no puede dormir cuando va a la habitación y sale a ver dónde está Poyraz. Cuando ve a Poyraz durmiendo en el jardín, se acerca a él, lo despierta y le dice que no puede dormir aquí. Ella lo regaña para que entre en la habitación, diciendo que otros lo verán. Poyraz no se opone y van a la habitación con él. Cuando Poyraz tose al acostarse, Aziran se preocupa mucho y la cubre. Cuando se duermen, June habla con Poyraz y Poyraz la abraza a fondo. Tan pronto como Aziran se despierta, se enoja con Poyraz. Alper y Melissa comienzan a trabajar juntos.
A Alper no le pasa desapercibido que Melissa está tratando de cambiarse a sí misma y la decora más que antes. Idil le llevó comida a Batu y estaba muy feliz de que Batu Idil le trajera comida. Él bromea sobre ahogarse con Idil y luego, mientras intenta completar su beso inconcluso, esta vez son atrapados por la señora Lille. Idil luego se enoja mucho consigo misma y se golpea a sí misma. Intenta entender por qué Batu Idil está tan enojado consigo mismo. Él piensa que Batu Idil se avergüenza de él, y se siente ofendido por este incidente y se aleja de él. Mientras June está sentada junto al mar, la dama Aitn se acerca a ella. Aitn intenta averiguar cómo están con Poyraz. Cuenta que en junio una empresa intentó comprar todo el terreno de la isla y ese es su problema ahora mismo. Aitnan le recuerda que pueden hacer oír su voz en la noche organizada por la empresa Lodos. Aliyan fue a Poyraz y le trajo las cosas que amaba. Pero Poyraz todavía está muy enojado con su abuela Aliyan. La señora Lille dice que tiene miedo de lo que Aitn le diga a Poyraz frente a ella y dice que ya he hecho todo por ti y la abraza. En el hotel, todos se reúnen y conversan sobre lo que harán en la noche de la marca Lodos. Mientras tanto, le dan a Birizik el dinero de la tienda que recolectaron para Ziran Birizik. El único estará muy feliz de ver este dinero. Cuando Latif compra las entradas de Gorkems para la noche de Lodos y se las regala a Ziran, Gorkem está devastado por la tristeza. A Ziran se prepararon y acudieron a la fiesta organizada por Lodos. Poyraz ve a su madre Aitn, que aparece en la puerta, pero cree que es un sueño. El equipo toma medidas y comienzan a ejecutar el plan. Mientras tanto, el señor Doigun está allí e Idil se acerca a él y le dice que su padre Latif le pidió que le diera el premio al ganador él mismo. Justo cuando Neir está a punto de anunciar el primero, Doigun revela su proyecto para Ada. Aziran toma el micrófono y anuncia que convertirá a Ada en una pila de hormigón. Mientras Doigun se escapa, Poyraz lo atrapa y lo lleva frente a las cámaras. Aunque Sagul lo niega todo, se marcha sin mirar atrás amenazando. Se acerca a Batu Idil y le dice que está celoso de ella debido a sus sentimientos hacia Poyraz. Batu está borracho y le pide a Idil que le diga qué hacer. Idil no quiere responder la pregunta de Batu, ¿estás conmigo? Aziran y Poyraz se enfrentan a las cámaras y revelan todos los hechos. Y experimentan la felicidad de realizar el plan. La dueña de la marca que dio nombre a la noche es la madre de Poyraz, Aitnan. Todo el mundo está en shock, especialmente Poyraz, cuando sube al escenario. Poyraz se siente muy mal frente a su madre y quiere irse de allí. Aitn dice que la persona que la animó es Aziran y la invita al escenario. Cuando Aitn dice más tarde que haré que mi hijo me perdone, se sorprende mucho en junio. Cuando Poyraz quiere irse, Aziran y su madre corren tras ella. Poyraz le pide que despida a su madre y se mantenga alejada de ella. Piensa que Aziran también está colaborando con su madre y lo culpa. Cuando Aziran intenta explicarse que no sabe que es su madre, Poyraz no le cree y la culpa. Cuando Aziran todavía no quiere abrazarlo y dejarlo ir, Poyraz tiene un accidente mientras lo empuja e intenta meterse en su auto y alejarse de allí rápidamente. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que está sucediendo en la serie Island Tale. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.